Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Hoy de nuevo me encuentro con ustedes en esta mañana para seguir compartiendo la experiencia de la vida espiritual. La vida espiritual es un trabajo que se hace diariamente. La vida espiritual es el aire, es el aliento, es el ímpetu. La vida espiritual es la conciencia. La vida espiritual es el despertar, estar uno despierto, o sea, eh, moverse. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, hay muchas maneras de interpretar la vida espiritual. La vida espiritual no es religión. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay religiones que no tienen espiritualidad. Y hay gente, personas de gran espiritualidad que no tienen religión. Porque la religión es algo creado por el ser humano, como la economía, la política, la ciencia, y la religión son creados. Eso está en Apocalipsis 6, del 1 al 6, eso está descrito muy bien ahí. Muy bien, pues este programa, como lo he dicho ya, como siempre lo digo, se llama Ilumina tu camino. Despierta tú que duermes. Significa eso, iluminar el camino de la vida espiritual de cada uno. Voy a pasar ya la cámara para no entretenernos mucho, porque la idea que tengo, el sueño que tengo, es que dentro de poquito podamos tener un material en la mano que ustedes ya lo puedan tener, para que aprovechen, para que se orienten, para que se enfoquen en su vida. Iluminar tu camino, la vida de cada uno. Pero tiene que ser iluminada, no podemos caminar en tinieblas. Tiene que haber luz. ¿Ve? Esa es la idea, es que haya una luz. Jesucristo es la luz del mundo. Y vosotros sois la luz del mundo, para que no andéis en tinieblas, para que no andéis en la oscuridad. Y todo lo que no es de Dios es oscuridad, porque Dios es luz. Entonces, cuando tú andas en la oscuridad es porque no es de Dios. Así tengas mucho dinero, así tengas mucha fama, mucho éxito, así seas alabado por muchísima gente, pero si no estás en la presencia de Dios, estás en la oscuridad. Por eso la presencia divina, estar en el corazón de Dios, enfocarse hacia el corazón de Dios. Nosotros nos vamos desviando, vamos cambiando. Y yo, para mí, ¿qué significa eso de estar en el corazón de Dios? Pues es tener buenas relaciones con Dios, con los demás y con las otras personas, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. ¿Ve? La otra es tener buena salud, cuidar la salud, porque Dios se encarga de darte bendición a ti, pero si tú no usas esa bendición, pues no la puedes hacer nada. Y tercero es que tú eres autosuficiente, no necesitas aderezos. Eso es como cuando tú haces una buena comida, pero le empiezas a echar una salsa y la otra y eso, entonces ya sabe, la comida ya le sabe a la salsa, no le sabe a la esencia. La salsa simplemente es un adorno. ¿Ve? Y la vida, a veces a nosotros nos gusta adornarla con tantas cosas, cuando lo más esencial es la simpleza. De eso es que te estoy hablando. Esa es la vida espiritual. Si tú quieres ser de verdad espiritual, tú dices, voy a llevar una vida correcta espiritualmente. Haz tres cosas. Fíjate en tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. O sea, tener buenas relaciones. Establecer buenas relaciones. Las relaciones humanas que se dicen. Pero es con todo el mundo. Con todos los seres de la naturaleza. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Ahí está la esencia, las buenas relaciones. Segundo, cuidar tu salud. ¿Por qué? Porque es que dice que Jesucristo vino a la tierra y por sus heridas fuimos sanados. Entonces, salud. Segundo, dice, pasó por todos los pueblos, por todos los lugares, todas las aldeas. Y tú estás en uno de esos lugares. Y dice que pasó curando y sanando. Curando toda enfermedad y sanando toda dolencia. Le digo, ¿qué significa esto? Que en Cristo tenemos salud. Y cuando descuidamos la salud, nos llega la enfermedad.
y Cristo nos puede sanar la enfermedad, pero tenemos que poner de nuestra parte. Y tercero, ser autosuficientes. Son 3 partes que tiene este proyecto de la vida espiritual. De eso es que te estoy hablando a ti. Por eso no nos podemos perder. Pero como a la gente hay que repetirle, porque la primera vez no entiende uno mucho, la segunda vez la entiende al revés y la tercera vez medio la viene entendiendo, entonces por eso es que te estoy hablando de nuevo y yo insisto y insisto. Voy a poner ya la cámara. Muy bien, entonces hemos titulado este trabajo Ilumina tu camino, que es el sendero que tú tienes que iluminar, la vida tuya iluminada, caminar en la luz. Muchas veces lo dice Jesús. Y las personas cuando despiertan, cuando toman conciencia de su realidad, de lo que ellos son en sí mismos, si son iluminados, tomar conciencia espiritual sobre la vida, que es lo que tenemos, lo más importante que hay en esta existencia, es la vida. Este es el planeta de la vida. Muy bien. Ayer les hablaba de las 3 partecitas, y hay que volver a repetir qué significa conciencia, espiritualidad y vida. Conciencia espiritual sobre la vida. La conciencia es una actitud, es la actitud de estar atento, constante, saber qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que estás haciendo. Eso es una actitud. Si hay coherencia con lo que estás pensando, con lo que estás sintiendo y lo que estás haciendo, eso significa que estás teniendo conciencia. Pero si tú estás pensando, vamos a ver, estás en la iglesia, por ejemplo, vienes al culto, tú eres una persona bien piadosa, una persona religiosa, una persona que tienes fe, tienes tu iglesia, entonces tú estás allí en el culto. En el culto se están haciendo cantos, se están haciendo oraciones y se está predicando. Entonces, tú estás allí, en ese lugar, pero tu mente está pensando lo que vas a hacer después que termine. Ay, cuando termine esto, ¿cuándo va a terminar? Entonces, tu corazón está sintiendo que qué tal que eso que vas a hacer no te salga bien. Y entonces estás sintiendo otra cosa. ¿Y qué estás haciendo? Estás levantando las manos y la gente te está viendo que tú estás orando. Entonces ve que hay incoherencia. Entonces no tienes la atención constante. La atención constante es una actitud. La conciencia es una actitud. Y la actitud es la atención constante. ¿Qué quiere decir esto? Que tú coordines, haya una línea coherente, un hilo conductor, unidad entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Por eso en cualquier momento tú puedes pararte. Stop. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba haciendo? Las 3 tienen que estar en coordinación para que haya una conciencia clara, una atención constante, para que haya una actitud. Y cuando tú haces eso, entonces aprendes un hábito. Por eso es una actitud, el hábito de pensar, sentir y hacer. Dicen por ahí que uno primero siente, luego piensa y luego hace. Está bien. Sentir, pensar y hacer. Porque tú, cuando piensas algo es porque ya lo has sentido. Eso es lo que se dice. Yo pienso que es muy correcta esa parte. Luego la espiritualidad es la cualidad que mantiene las relaciones en equilibrio. ¿Qué es la espiritualidad? Ya no es una actitud, sino es una cualidad. Es de calidad, excelencia y calidad. La espiritualidad ya lo que ya me dice si lo que yo estoy haciendo tiene esencia o no. Si es light o es fundamental, o sea que si es potente, si tiene fuerza. Entonces es la cualidad que mantiene las relaciones en equilibrio. Las relaciones en equilibrio. Si antes era una tensión constante, la espiritualidad son relaciones en equilibrio. Que tú estés de 1 a 10, si es 10 es por exceso, si es 1 es por defecto, te falta, 10 te sobra, entonces el 5. Esas son las relaciones de equilibrio. Es que tú estés centrado en el corazón de Dios. Ni mucho ni poco. Por ahí dicen, entre el argot del lenguaje católico, dice, ni mucho que queme al santo, o sea, las veladoras que le ponen, las lucecitas que le ponen al santo para pedirle un milagro, ni mucho que lo queme, ni poco que no lo alumbre. Tiene que ser en equilibrio. La espiritualidad es unas relaciones de equilibrio. ¿Relaciones con quién?
consigo mismo, con Dios, con su entorno. Esa es la persona equilibrada, es la que es espiritual. La espiritualidad se mira es por las relaciones en equilibrio, la calidad de las relaciones que haya. Esa es espiritualidad. Y tercero, pues es la vida. ¿Qué es la vida? Es la fuerza, el poder. Dice, recibiréis de lo alto el poder. Cuando reciban de lo alto el poder, la promesa del Padre es que ustedes reciban poder. Entonces esa vida es cuando está en concordancia, en relación, esa fuerza, ese poder que sale de la conciencia, o sea, de la actitud, en la atención constante aparece una fuerza, un poder. Y la cualidad, las relaciones en equilibrio, aparece la fuerza. Esa unidad de fuerzas es lo que se llama vida. Porque una vida, si no tiene conciencia, es como muerto. Por eso despierta tú que duermes. Y una vida sin espiritualidad, pues está muerta. ¿Por qué? Porque Adán cuando estaba como tierra, como barro, sin recibir el soplo, pues no tenía vida. Dice que cuando Adán se le sopló, que dice que Dios hizo a Adán de tierra, era tierra, inerte, y sopló, entonces fue un ser viviente. La vida es una fuerza, es un poder. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la primera parte, o sea, de la primera parte del libro, que es esta parte de las relaciones. Aquí la primera parte son las alianzas y las relaciones. La primera parte. Entonces, ¿en qué contiene la primera parte? Lo voy a presentar así en el día de hoy. Mañana profundizo un poquito más. Entonces, las relaciones humanas tienen que ver con el alma, con la psiquis. Tú tienes, por eso te digo yo, hay tres cosas en la vida tuya. Si tú quieres iluminar tu camino y tener una conciencia espiritual sobre tu vida, entonces tienes que tener buenas relaciones, buena salud y ser autosuficiente. Las relaciones humanas tienen que ver con el alma, con la psiquis. ¿Qué es el alma? El alma es lo que resultó Adán, tierra, materia, la parte física, y el soplo del espíritu. Cuando sopló, dice que fue un ser viviente, un alma viviente. Entonces, tú lo que debes cultivar es esa alma, que alma en griego es psiquis, de ahí viene la palabra psicología. Entonces, tenemos en esta primera parte, vamos a desarrollar dos procesos. Hay un proceso artificial, que son las alianzas, aquí, que esto es lo que hace el mundo, el ser humano normal, y hay un proceso de relaciones, que es el que hace el ser espiritual, conciencia espiritual sobre la vida. Entonces, en las alianzas está un proceso artificial. El artificial es porque ha sido creado por el ser humano. Entonces, está primero el deseo, que es la atracción y la gratificación. Esto lo vamos explicando poco a poco. Ahorita les voy a hacer el planteamiento nada más. Entonces, el deseo y la atracción y gratificación. O sea, la vida de un ser humano se mueve por el deseo. Deseo es algo que quiere hacer, que cree que carece, y lo hace simplemente por una atracción y por algo que te gratifique. En cambio, es lo contrario de ese deseo, atracción y gratificación, sería el proceso espiritual, que ya no es hacer una alianza, sino establecer relaciones. Entonces ya sería el amor. Que el amor es disfrute y sensibilidad. Mire, que si esto es atracción y gratificación, aquí es disfrutar. Disfrutar es gozarse de los frutos. Gozarse de los frutos. Un árbol de manzana dio frutos, entonces disfrutó, ¿ve? Produjo los frutos. Muy bien. En las relaciones de la alianza, en los procesos artificiales, hay es culpa, complejo de culpa. Se le culpa a la persona y eso es condena y castigo. A la persona comete un error, entonces tantos años de cárcel, de condena y castigo. Lo destierran del lugar. Entonces, eso es alianza. Hay una alianza. Pórtate bien y si te portas mal, te condenan y te castigan y te crea un complejo de culpa. Esto es lo que hace la religión, la política, la economía y la ciencia. Crea complejo de culpa. En cambio, en las relaciones espirituales lo que hay es perdón.
Y en ese perdón lo que hay es humildad y misericordia. Misericordia es poner poner el corazón en la miseria de esa persona que sufre. Perdón, ¿ve? Y humildad es el humus, viene de humus, de tierra, del abono que tiene la tierra. Humildad es bajarse, somos polvo. Entonces hay perdón en vez de culpa. En las alianzas, el tercer punto es el pacto. Las alianzas son de pacto. Recuerda, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el pacto. Entonces 2 países hacen pacto de ausencia de guerra. En cambio, en las relaciones espirituales ya no es un pacto de ausencia de guerra, sino es paz, armonía y equilibrio. Esta es vida espiritual. La paz, dice Jesucristo cuando se presentó en la resurrección, dice paz a vosotros, paz a vosotros. Luego, en el cuarto lugar, hay algo que se llama lucro. En las alianzas hay es lucrativo, satisfacción de necesidades. Entonces, eso es lo que hace el mercado, la economía, la política, la religión, satisface necesidades. Y eso hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, nomás en la religión. Las religiones que satisfacen necesidades de la gente, la gente en este momento tiene necesidad de milagro, pues se les hace milagros. Si la gente tiene necesidad de prosperidad, entonces se les predica prosperidad. Satisface necesidades, lucro. En cambio, en las relaciones hay ese servicio, darlo todo para vivir. Servicio es darlo todo para vivir. Es entregarlo todo para que haya vida, el servicio. No lucro, sino servicio. El quinto es la caridad. En las alianzas hay caridad, altruismo y filantropía. Y en cambio en las relaciones hay esa empatía, comprensión y compasión. Empatía, comprensión y compasión. Ya no es altruismo y filantropía, hacer las cosas por hacerlas, sino porque simpatiza, se relaciona, se pone en los zapatos del otro. Hay solidaridad, comprensión y compasión. Es lo que hay. Mire la diferencia que hay entre vivir una vida espiritual en que mi alma, mi psiquis está hecha por alianzas o está hecha por relaciones. Si está hecha por alianzas, entonces yo hablo de deseo, de culpa, de pacto, de lucro y de caridad. En cambio, si hablo de relaciones, hablo de amor, perdón, paz, servicio y empatía. ¿Cuáles son los resultados? Si yo vivo una vida artificial, pues son resultados mortales. ¿Y qué pasaría si yo vivo una vida de proceso espiritual? Mis resultados son vitales. Por eso se llama conciencia espiritual sobre la vida, el folleto que estamos escribiendo. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Si yo vivo mi vida por deseo, atracción y gratificación, los resultados es sensualidad. Siento, luego existo. Puro sentimiento. Si yo vivo en una situación de culpa, un complejo de culpa, condena y castigo, entonces mi conciencia, bueno y malo, no vea que no tiene la S, es una conciencia diferente aquí. Conciencia, quien la hace la paga. Condena y castigo, ¿eh? Los resultados de la culpa del segundo, condena y castigo, los resultados de la conciencia, bueno y malo, quien la hace la paga. Entonces por eso hay que meterlo a la cárcel. Tiene que haber más cárceles. En Estados Unidos dicen que aquí hay un libro, aquí en Texas, donde yo vivo, alguien escribió, un autor escribió un libro que para el año 2050 ya tienen preparadas tantas cárceles. Ya están sabiendo que tantas personas van a ir a la cárcel porque vivimos por la culpa, condena y castigo. Entonces la conciencia, bueno y malo, la moral, quien la hace la paga. Tercero, si yo vivo por pacto, ausencia de guerra, simplemente lo que hay son acuerdos, firma de tratados, que es lo que hacen los gobiernos, firman tratados, y lo que hacen los políticos, lo que hacen los economistas, lo que hacen los científicos y lo que hacen los religiosos. A ver, ustedes son testigos de Jehová, ustedes son mormones. Por ejemplo, cuando llegaron los conquistadores a América, entonces los del norte fijaron un pacto, un acuerdo, firma de tratados. Ustedes los católicos van a evangelizar al sur y nosotros los protestantes vamos a evangelizar aquí al norte. Por eso las iglesias históricas no bajaron hacia el sur. Ahorita los pentecostales, pues ya como no son de trato, ya no se acuerdan de ese firma de tratados, pues entonces
ellos lo hicieron de otra manera. Entonces sí, invadieron o se trasladaron al sur. Pero las iglesias históricas, los anglicanos, los episcopales, los presbiterianos, los metodistas no bajaron al sur de América, porque fueron como un tratado, un acuerdo, hay acuerdos. ¿Por qué? Porque se vive son por pactos. Y lo mismo los economistas. Entonces ciertas empresas no entran a ciertos países porque han hecho un tratado. Ustedes no venden lo mío, yo no vendo lo tuyo, para que los dos estemos así bien. La vida se vive así. El lucro, el cuarto lucro, satisfacción de necesidades, entonces se crea es una sociedad de empresas, producción y consumo. Produce y consume, produce y consume. Y la caridad, altruismo y filantropía, entonces ahí es egoísmo. La caridad en sí es un egoísmo, es placer de agradar al otro. En cambio, cuando se vive una vida de procesos espirituales, ¿qué resultado da? El amor da libertad, decisión sin presión, disfrute y sensibilidad. El perdón da felicidad, querer lo que se hace. La paz, armonía y equilibrio da verdad. La paz está fundamentada en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La voz de tu interior. El servicio, el cuarto, darlo todo para vivirlo, da belleza. La visión de tu alma, es la visión. Y el quinto, la empatía, comprensión y compasión, produce el bien, la capacidad de oír. Entonces, si tú vives una vida de amor, perdón, paz, servicio y empatía, los resultados es que vas a vivir en libertad, felicidad, verdad, belleza y bien. Esa es la primera parte del folleto, del libro. Entonces, esto lo vamos a hacer de una manera bien atractiva. ¿Y qué es lo atractivo de esto? Es que yo te voy a invitar. Yo voy a hacer unas frases, voy a poner en el folleto unas frases contundentes que nos edifiquen. Voy a escribir un argumento, pero la clave aquí es que vamos a poner testimonios, experiencias tuyas, las que tú. Entonces vamos a hacer un equipo, un grupo de personas y vamos a poner en este folleto cosas que tú hayas vivido. En el amor, ¿qué experiencia tiene el amor? En el perdón, ¿qué experiencia tiene del perdón? En la paz, ¿qué experiencias tiene de la paz? En el servicio, ¿qué experiencias tiene de servir, de darlo todo? En la empatía, y así. Vamos a poner ejemplos claros, concisos, y te estoy invitando a ti. No importa que no se entienda en este momento mucho, no te preocupes, no te desesperes. Ay, ¿yo qué voy a decir? No, tranquila. Que a medida que vamos exponiendo, a ti se te va saliendo y dices, oh, yo también tuve esta experiencia, conocí de alguien. Entonces, mandas el escrito, vamos a abrir un lugar donde tú lo puedas poner y lanzas. Y eso aparece en el folleto con tu nombre, con tu autoría. Nadie te va a robar la idea. Al contrario, tú vas a edificarla. Esta es la primera parte. Pero mañana te voy a hablar de otras cositas de la primera parte. Y luego, o puede ser que te hable de la segunda y la tercera y luego volvamos otra vez a la primera para irlo ampliando. Estilo como escriben los alemanes. Los alemanes hacen un asientico, luego vuelven y repiten, luego repiten, luego repiten. Así uno cree que están diciendo lo mismo, no. Están ampliando. Y así están escritos muchos libros de la Biblia, como en un espiral. Muy bien, pues eso es lo que te quería decir en el día de hoy. Te invito para que hoy tú te mantengas en unas buenas relaciones con los demás, cultives tu salud y recuerda, eres autosuficiente. Ya lo tienes todo, viniste con todo. Si un granito de una semilla viene con todo para producir cosechas inmensas, ahora tú no vas a venir preparado con muchas cosas. Claro que lo estás preparado. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Mañana nos vemos, Dios mediante, otra vez con otro programa, aumentando este proyecto que estamos haciendo entre todos, iluminando nuestra vida, iluminando nuestro camino. Cada uno, iluminar tu camino para saber por dónde va andando, para que mire, prevea las cosas, para que no caigas, para que te centres en el corazón de Dios y camines por muy buenos lugares. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye.